Me gustaría que pudiéramos pensar en tres palabras: batalla, carrera y fe. ¿Cuáles tres son? Batalla, carrera y fe. Otra vez, ¿cuál? Batalla, carrera y fe. Y de eso vamos a compartir, vamos a hablar. Sin embargo, bueno, nuestro tema en una serie que yo he titulado Primicias. Primicias, lo primero y lo mejor es para Dios. Sé que el año pasado igualmente nosotros tocamos bastante del tema o algo del tema, sin embargo es un tema inmenso y quiero que nosotros abramos las escrituras y vamos a leer Proverbios en el capítulo 3, en el verso 9 y 10. También deseoso de que usted haya terminado su altar familiar con Proverbios. Capítulo 3 de Proverbios, versículos 9 y 10. Proverbios capítulo 3, verso 9 y 10 dice lo siguiente: ¿estamos ahí? Dígame amén, ¿estamos ahí? Amén. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino nuevo. Este libro, en el libro de Proverbios, dice: honra al Señor con todos tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán con abundancia y tus lagares rebosarán de vino. Y también quiero que leamos en 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 7. Capítulo 4 de la segunda carta a Timoteo, 4:7. ¿Estamos ahí? Sí. 2 de Timoteo, capítulo 4, verso 7. ¿Estamos listos? Dice lo siguiente: he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Amén. ¿Cómo dice? He peleado la buena batalla y he guardado la fe. Hermanos, cuando vemos nosotros, y quiero compartir con respecto a esta parte de la primicia, y cuando hablamos de la primicia, la perspectiva teológica tiene un aspecto para que nosotros podamos resolver o podamos aprender sobre el principio de las primicias. Es honrar a Dios con lo primero para consagrarlo todo. Es honrar a Dios con lo primero y consagrarlo todo. Yo sé que tal vez usted ha escuchado mucho con respecto a las primicias y a veces se ha enfocado o a veces se ha hecho un sobreénfasis con el asunto del dinero. Que no sea parte de la primicia, porque tiene que ver con esto, tiene que ver con ofrenda, tiene que ver con primicia, tiene que ver pero tiene que ver con tu vida y con la mía. Tiene que ver con todo lo que yo soy. Si usted ve lo que dice y lo que leímos anteriormente en el libro de los Proverbios, en el capítulo 3, dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros serán llenos. Y parece que el sobreénfasis ahí, o el énfasis, es básicamente hablando del fruto de la tierra, que así era como en el Antiguo Testamento las primicias funcionaban, ¿verdad? Pero también nosotros tenemos que entender, hay un cambio que se da y en el Nuevo Testamento, y es lo que vamos a revisar hoy, vamos a aprender, porque es importante que nosotros entendamos que no se trata la generosidad, las primicias no es solo un asunto de dinero, es un asunto de tu vida, es un asunto de tus conocimientos, es un asunto de los dones, es un asunto de las cosas que yo puedo hacer para poder que Dios sea el que esté en todo y en todos haciendo la obra preciosa. Entonces, hay un fundamento doctrinal
que se llama la teología de la propiedad divina. ¿Cómo se llama? Teología de la propiedad divina. Y la teología de la propiedad divina es entender las primicias. Y entender las primicias es partir de una verdad absoluta. Y la verdad absoluta es que Dios es el dueño de todo. Eso es. ¿Quién es el dueño de todo? Entonces, cuando hablamos nosotros de una teología de la propiedad divina, lo que estamos diciendo es que debemos de entender que primicias empieza con una verdad absoluta. ¿Cuál es la verdad absoluta? Otra vez, ¿cuál es la verdad absoluta? Ayúdenme a predicar. ¿Cuál es la verdad absoluta? Dios es el dueño de todo, de toda tu vida, de todo lo que usted tiene, de todo lo que yo tengo, de todo lo que Él me da. Él me da la vida, Él me da un trabajo, Él pone gracia, Él me da salud, Él me da dones, Él me da muchas cosas que yo puedo aportar, hermanos. Entendiendo que Dios es el dueño de todo. Y cuando decimos que Dios es el dueño de todo, en el Salmo capítulo 24 y en el verso 1, este es un texto hermoso, porque 24:1 del Salmo dice: la tierra es de Dios y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, desde una perspectiva, y nosotros como una iglesia conservadora, aunque yo soy un poquito más abierto, las primicias no son un pago. Las primicias no son un pago a Dios. Las primicias es un reconocimiento de su señorío. No es que le estoy pagando a Dios, es que es un reconocimiento de que Él es el Señor. Y si yo lo hago desde ahí, yo entiendo que entonces voy a tener que entender que la primicia es, en el Antiguo Testamento lo que ellos hacían es que ellos daban en fe, ellos daban lo que ellos creían como la primicia por la bendición que vendría del fruto que sacarían. Lo daban antes de que estuviera el fruto, antes de que la semilla fuera plantada. Hermanos, y ellos dentro de todo esto, el Señor nunca los dejó. Tanto así que el pueblo de Israel, después del 7º año de siembra, dejaba un año sin sembrar. Vean qué tremendo, hermanos. Ahora, cuando hablamos de primicia, Dios nos enseña que es la primicia. Y la primicia es, el apóstol Pablo habla con respecto a la primicia de Jesucristo como la primicia en resurrección. Dice, Jesucristo es la primicia en 1 Corintios capítulo 10. Jesucristo es la primicia de Dios. Jesús fue puesto como la primicia del Padre. Él envió al Hijo primero. Es como la semilla, y por eso Jesús decía, si la semilla, el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Él fue la semilla. El Padre primero envió a su Hijo Jesucristo para que hoy usted y yo tengamos vida eterna. La primicia de Dios es el mismo Jesucristo. Dios no tuvo problema en darlo todo antes de que nosotros tuviéramos una respuesta, porque no había una respuesta de parte del pueblo. Nunca la hubo. Dios escogió a Abraham, escoge a Isaac, escoge a Jacob, y conocemos la historia. Y al final el pueblo nunca respondía. El pueblo era un pueblo contumaz y rebelde. Y hasta el día de hoy, sin embargo, Dios siempre ha traído la primicia. Por eso la primicia tiene que ver no con un pago a Dios, sino con un reconocimiento de su señorío. Al entregarlo primero, el creyente declara que no es dueño de nada, sino un administrador, un mayordomo de la gracia de Dios. Y yo sí le puedo decir algo, hermanos, porque esto es parte de una ley que no solamente es espiritual, sino es una ley natural. Es la ley natural. Si usted siembra, semilla de tomate, nacerán. Si usted siembra semilla de maíz, nacerá. Eso es verdad. Y no es un asunto de manipular, es un asunto de la fe, es un asunto de la convicción que usted puede tener en relación con Dios y poder decir, Señor, yo te voy a dar esto. No solamente, como le digo, es un aspecto de dinero,
¿por qué no pensamos nosotros en el tiempo? ¿Cuánto tiempo invertimos nosotros en el reino? ¿Cuánto tiempo invertimos nosotros orando? ¿Cuánto tiempo invertimos nosotros estudiando la palabra? ¿Cuánto tiempo invertimos nosotros en las cosas de Dios? ¿Por qué no entender hoy primicias diciendo yo quiero sembrar? Y yo quiero decir, Señor, yo quiero de verdad este año proponer en mi corazón ser una persona, un estudiante de la palabra, un estudioso de la palabra, una persona que busque tu rostro, que ore, una persona que viva el evangelio, una persona que pueda pensar y decir, yo quiero honrar a Dios con mis talentos, con mis dones, yo quiero servirle al Señor, siendo un testimonio allá afuera en la calle, siendo un testimonio en el trabajo. Pero hoy necesitamos entonces entender la primicia desde ahí. Y por supuesto también la parte de que Él da, y de lo que Él da, si yo lo doy, yo tengo la primicia. Hay una definición teológica de lo que son las primicias. En el hebreo bíblico, las primicias representan lo primero que madura. Eso significa lo primero que madura, lo más temprano de la cosecha. Eso es primicia. Entonces, usted recibe, usted tiene vida, usted, ¿qué es lo primero que usted hace? Apenas abre sus ojos. Eso es lo primero, esa es la primicia. ¿Qué es lo primero que usted hace cuando el Señor lo bendice a través de sus dones, talentos o a través del dinero? A través de, ¿qué hace usted? ¿Qué hago yo? ¿Qué es lo que hacemos primero? Hermanos, esto es muy serio. Que se haya tomado o que se haya hecho de una mala forma no tiene nada que ver con el asunto en el que Dios no ha transformado ni ha cambiado. Dios sí dice que nosotros debemos de dar de lo que Él nos da conforme hemos propuesto en nuestro corazón. Y ya eso es un asunto de usted y yo delante del Señor. Pero sé que Dios trae eso. Y naturalmente, otra vez, si usted siembra semilla de tomate, tendrá tomates. Otra de las cosas en la definición de qué son las primicias es que hay un tema de prioridad. Y aquí vemos deseo versus principio. Hermanos, los deseos no cambian realidades. Los principios bíblicos sí. Entonces nosotros podemos desear que este 2026 sea muy bueno. Nosotros podemos desear que este 2026 sea algo espectacular. Nosotros podemos creer o pensar o desear, ¿verdad? Que este 2026 hayan aspectos lindísimos, importantes para nuestra vida y nuestra familia. Y ese es un deseo, pero el deseo no cambia la realidad. Pero los principios bíblicos sí los cambian. Por eso hablamos de primicias. El principio bíblico sí, hermanos, lo que usted siembra, usted cosecha, es verdad. Y ya no piense más en la billetera, piense en el trono de Dios, piense en la palabra de Dios para que nosotros nos quitemos ese asunto. Piense en los dones y en los talentos que Dios a usted le ha dado. Piense en la salud que usted tiene. Piense en el trabajo que usted tiene. Piense en lo que Dios le ha dado a usted en virtud de conocimiento y de cosas que usted sabe y que puede aportar al vecino, al compañero, al hijo, a la hija, al esposo, a la esposa. ¿Y cuánto de esto nosotros no lo guardamos? No entregamos la primicia delante del Señor. Entonces, pero los principios bíblicos sí cambian. Sí cambian. Entonces hay una diferencia entre el deseo y el principio. Usted podrá desear ser un buen creyente, pero si usted no sigue el principio bíblico de qué es un buen creyente, usted quedó corto. Y yo también. Otro de los aspectos que es importante con respecto a esto es que hay un principio. Y el principio es poner a Dios de primero. ¿Cuál es el principio? Esto es lo que cambia. Esto es lo que cambia. Esto sí cambia. Los deseos y las realidades empiezan a ser diferentes. Cuando yo pongo a Dios de primero, el asunto cambia. Todo cambia. Cuando yo pongo a Dios de primero, todo cambia. Hay el fundamento teológico de qué son las primicias, entonces es poner a Dios, ¿de qué? De primero. La teología de la propiedad divina, que ya la vimos, del Salmo 24.1. ¿Qué decía el Salmo 24.1? La tierra
Díganlo, mamá, vamos. 1, 2, 3. La de Jehová es la tierra y su plenitud. El mundo y los que en él habitan. Voy a leerlo mejor. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Esta es parte de la propiedad divina. Y la definición doctrinal, que ya también la vimos, es que hay un aspecto... Ay, perdón, aquí, tengo que entrar aquí. Vimos que la definición doctrinal, y ya se las comenté, ¿verdad? Cuando dijimos que la definición tiene que ver con que las primicias representan lo primero que madura, lo más temprano de la cosecha. Eso significa. Lo primero que madura, lo primero que madura, lo primero que madura. Eso es verdaderamente primicia. Lo primero que madura, lo más temprano de la cosecha. Ahora, dentro de todo esto, hay un cambio, y fue lo que les dije al principio, de la ley a la gracia. Cristo se constituye en la primicia. Y cuando nosotros vemos y empezamos a leer el Nuevo Testamento, nosotros vemos a Cristo como la primicia. El apóstol Pablo dice que Cristo es la primicia, que el sistema de sacrificios, por ejemplo, del Antiguo Testamento caducó en la cruz. Cuando el Antiguo Testamento viene y caduca la cruz, ¿verdad? Al principio, así era el sacrificio de animales. Y la gente llevaba todo lo que era mejor, todo lo primero, tenía que ser sin defecto, tendría que, ¿verdad? El sacrificio. Una vez que viene este momento, cuando viene Jesús y muere en la cruz del Calvario, ¿verdad? Ese sistema de sacrificios del Antiguo Testamento va a caducar. Y el apóstol Pablo dice que Cristo es nuestra primicia. En 1 Corintios, en el capítulo 15 y en el verso 20. 1 Corintios, capítulo 15, verso 20. Y el Nuevo Testamento entonces eleva el concepto. Cristo es las primicias de los que durmieron. Él fue el que se fue levantado entre los muertos como primicia. Jesús se convierte en el primogénito de toda la creación. Todas las cosas fueron creadas por él. Jesús es el primero, es la primicia del Padre. Y él envía al Hijo como primicia. Y el apóstol Pablo, entonces viene un cambio de la ley a la gracia, y nosotros hoy tenemos que entender primicias como parte de la gracia, hermanos. De gracia recibimos, de gracia damos. Amén. De gracia recibimos, de gracia damos. Usted recibió un don espiritual de parte de Dios. Usted lo tiene que dar de gracia. Usted y yo recibimos talentos, inteligencia. Bueno, la recibimos de parte de Dios. Dios es el que nos da ese talento y nos da ese conocimiento. Pongámoslo en práctica para la gloria del Señor. Dios a nosotros también nos da algunas otras cosas materiales. Bueno, ¿para qué lo quiero? ¿Cuál es el propósito de tener ese carro? Usted le puede dar un sentido espiritual. Usted lo puede poner al servicio de Dios, pues Dios es el que ha provisto para esto. ¿Qué pasa cuando nosotros recibimos a través del trabajo? Bueno, Dios también quiere que usted aporte. Es el sistema de la ley a la gracia. Por eso el apóstol Pablo dice: cada uno dé conforme propuso en su corazón. Y Dios no le va a faltar, hermanos. No le va a faltar, porque Dios es un Dios que primero da. Él es la primicia. Dios siempre da primero, para que nosotros entendamos esto. Ok. El Nuevo Testamento, entonces dije, en 1 Corintios 15, 20, el apóstol Pablo habla de Cristo como la primicia. No es por obligación, es por revelación, hermanos. El tema de la primicia es por revelación. Y ya voy a entrar al tema de lo que el apóstol Pablo dice con respecto a cómo él ve y cómo él trabajó la primicia desde el aspecto de él, y que tenemos una gran enseñanza en eso. ¿Por qué? Bueno, porque no es por obligación, sino por revelación. En el presente no entregamos primicias para ser salvos. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Sino porque somos salvos. Por eso yo doy. Yo no doy aquí para ser más bueno, para que Dios me ayude un poco más. Bueno, cuando usted y yo nos acercamos a orar, y si usted se acerca a orar para ser un poquito más bueno,
Vea, mejor así no se acerque. Acerquémonos a Dios porque necesitamos el consejo de Dios. Necesitamos saber qué Él quiere, que Él quiere conectar en mi corazón. No nos podemos acercar a Dios para que nos haga algo de lo cual ya Él nos hizo. Es que la perspectiva doctrinal teológica de Dios es que Dios desde arriba nos ve de una manera en la cual nos salvó a través de Jesucristo. Y que yo tengo que hacer cambios. Claro que tengo que hacer cambios. ¿La oración me va a servir para hacer cambios? Sí. ¿El estudio de la palabra me va a servir para hacer cambios? Sí. ¿El testimonio que yo guarde? Sí. Pero no porque yo, por mis obras, no es por algo que yo hago. Es por lo que Él ya hizo y yo lo vengo y lo trabajo y lo traigo a mi vida. Entonces, no es una obligación, es revelación. Entonces, la generosidad en el 2026 debe ser la evidencia de un corazón que ha sido libertado de la avaricia del mundo moderno. Porque a veces la iglesia, hay avaricia, hermano. A veces nosotros no escatimamos en gastar en cosas, pero muchas veces no damos de la forma en la que Dios quiere que nosotros demos. Y Dios nos bendice. Amén. Estoy hablando otra vez, no es plata, hermanos. O sea, no piensen en la billetera, pensemos en el trono. Pensemos en el consejo de Dios, en los dones, en los talentos, en lo que usted y yo tenemos. Y también pensemos en lo que Dios nos da a través del dinero, porque aquí también, si ustedes no nos dan, no podemos manejar el ministerio, pagar la luz, el agua, a este que ustedes ven aquí. Ok. La batalla de la prioridad. En 2 de Timoteo, el apóstol Pablo, aquí venimos con las 3 frases. ¿Cuáles eran las 3 palabras? Batalla, carrera y fe. ¿Cuáles son? Batalla, carrera y fe. Hermanos, la falta en la generosidad es en el fondo un problema de falta de confianza. Otra vez voy a decirlo. La falta de generosidad en el fondo es un problema de falta de confianza. A veces yo no soy generoso porque no confío. No confío en Dios, que Dios puede darme más allá. Entonces no puedo dar porque yo digo, no, es que si doy esto me hace falta para lo otro. Pero Dios nos dice a nosotros que podemos dar. Igual, póngale en cualquier factor, en el tiempo. Póngalo en el tiempo, ¿por qué es que no damos a veces el tiempo a las cosas de Dios? Porque yo siempre estoy muy ocupado y yo puedo dar tiempo a otras cosas, pero no le doy el tiempo a veces a Dios, porque yo digo, Señor, es que si le doy este tiempo a usted y voy a la iglesia y ya no voy a tener para esto, ya no me va a alcanzar el día para esto. Esto es falta de confianza, porque la falta de generosidad, hermano y hermana, muchas veces es en el fondo un problema de falta de confianza. ¿Por qué, hermano? Porque el mundo dice, guarda todo lo que puedas para el futuro. Eso es lo que el mundo le dice, usted oiga los consejos. Y no es que esté mal que usted sea una persona que ahorra. Aquí hemos aprendido, Eduardo nos ha dado buenas clases de eso. Hemos aprendido que ahorrar es parte de un privilegio, es parte de sabiduría de un creyente. Un creyente puede ahorrar, un creyente sabio ahorra. Pero una cosa es eso y otra cosa es lo que el mundo sigue en la práctica, ¿verdad? Guarda todo lo que puedas para el futuro. Pero la Biblia nos dice que honremos a Dios con lo primero y que Él va a llenar nuestros graneros. Entonces no sé a quién le vamos a hacer caso. Yo puedo honrar a Dios primero con todo para que mis graneros estén llenos. Ok. Hermanos, cuando iniciamos esto, yo les voy a invitar a mirar no las billeteras, como les dije, sino a mirar el trono. Las primicias son una interrupción divina. El apóstol Pablo nos va a enseñar. Vamos a 2 de Timoteo, en el capítulo 4, en el verso 7, y a entrar en este análisis con respecto a esto. He peleado la buena batalla. ¿Ven qué tremendo, hermanos? El contexto de la carta de 2 de Timoteo, hermanos, estamos ante la última carta del apóstol Pablo. El apóstol Pablo está escribiendo desde una celda fría. Es poco antes de su martirio. Y las palabras finales de este hombre siempre se subrayan y tienen un peso de la eternidad. El apóstol Pablo está en un momento muy duro.
El apóstol Pablo está escribiendo porque está preso por la palabra de Dios. Por eso Pablo estaba ahí. Pablo está preso por la escritura, por la palabra de Dios. Y está en un momento difícil. Por eso, cuando hablábamos al principio, nosotros podemos desear muchas cosas, ser mejor que en el 2025. Sin embargo, los buenos deseos no cambian realidades. Los principios bíblicos sí los cambian. Para que este año, hermanos, sea diferente, para que usted y yo podamos ir subiendo y escalando y madurando, no basta con pedir. Hay que alinearnos a los principios. Yo le digo al equipo ministerial, necesitamos alinearnos. Cuando yo pienso en alinearnos, lo que estoy diciendo es, tal vez usted no esté de acuerdo conmigo, en mi pensamiento, en mi perspectiva, o en el proyecto, o en lo que vamos a realizar. Pero si usted está dentro del equipo, usted se alinea. Y alinearse tiene que ver con obedecer aquellas cosas que son los principios que nos van a llevar por ese camino. Tal vez usted no está de acuerdo. Se lo pongo así. Tal vez usted no está de acuerdo en ser el defensa central del equipo. Señor, ¿cuántas veces he sacado yo tiempo para enseñarle? Bueno, Señor, ahora sí. Bueno, el único ejemplo que tenía. Ok, puede ser que usted dentro de un equipo de trabajo, en su trabajo hay un equipo en el cual usted es parte. Y usted, como parte de ese equipo, usted tiene una posición porque hay un conocimiento que usted tiene y una habilidad que a usted es alguien que es muy bueno en esa posición. Pero llega un momento en donde, cuando hablamos de alinearnos, su jefe puede llegar a decirle, vea, ¿no ve que hoy no viene el que lava los baños, el que limpia los baños? Y yo sé que usted es muy bueno en esta parte y ese es su trabajo, pero por favor, ayúdeme a limpiar los baños. Tal vez usted no está de acuerdo, usted podría decir, bueno, es que a mí me pagan porque yo soy aquí una persona que trabajo, pero cuando yo estoy alineado, yo entiendo que alinearme es colaborar con el equipo, aunque no esté de acuerdo con aquello o sea algo que a mí no me corresponde. Eso es alinearse. Y nosotros cuando hablamos de alineación y cuando el Señor habla de alinearnos, tenemos que entenderlo desde esta perspectiva, hermanos. Que nosotros debemos entender que los principios bíblicos son los que nos van a llevar ahí. Entonces, una cosa es, si usted quiere ser diferente este año y yo también, hay que alinearnos a los principios de honra. El enfoque que Pablo nos dejó es un testamento espiritual. Hay que alinearnos, hermanos. Hay cosas que a usted y a mí no nos gusta hacer, pero el Señor nos dice, hay cosas que a usted y a mí no nos gusta pasar. Y hay situaciones en la vida del cristiano que pasamos y usted reclama a Dios. Dice, Señor, pero ¿por qué a mí otra vez yo y otra vez? Es que yo no creo, yo no veo a Dios ahí. Sí, hermano, Dios sí dice alíñese. A usted no le toca de limpiar los baños, pero hoy lo va a hacer. Alíñese. Hoy tal vez usted está pasando un momento de mucha cosa muy bonita, pero hay otro momento donde la cosa se puso difícil. Pero Dios está con nosotros y yo me alineo a Dios. Yo no menosprecio a Dios porque sencillamente hoy no estoy con toda la salud. Yo tengo que entender a Dios también cuando esté enfermo. Yo tengo que creerle a Dios también cuando esté pasando algún tipo de necesidad. Pero a veces el creyente no se alinea y sencillamente lo que quiere es todo lo bueno, todo lo, ¿verdad? Bendecido, prosperado y en victoria. Y hay momentos difíciles. Me encantó cuando vimos el testimonio de nuestro amado hermano Alex. Qué duro, hermanos, si vimos el video, qué duro. Y qué duro para la familia y qué duro para todo el mundo, hermanos. Pero pasó por ahí. Y no estuvo solo, el Señor estuvo con él. Amén. Pero ahí es donde, ¿verdad? Yo cuando ando con calentura estoy, no. Yo por eso yo digo, Señor, usted sí sabe a quién. Ahora, el apóstol Pablo
Y aquí hay una de las primeras lecciones, es escoge bien tus batallas. Ven lo que dice 2 Timoteo. He peleado la buena batalla. Quiere decir que hay batallas que no son tan buenas. Y usted y yo necesitamos aprender en este 2026, entendiendo primicias, entendiendo dándole lo mejor a Dios, entender cuáles batallas tengo que pelear. Hay batallas que no se deben de pelear y nosotros debemos de entenderlas. Pablo dice, he peleado la buena batalla. Porque saben, hermanos, yo descubrí algo, y seguro usted también lo sabe. Pablo peleó una batalla y no le fue nada bien. ¿Ustedes se acuerdan? Hay varias, o algunas otras. Pero ¿se acuerda cuando él dice, es que yo he orado 3 veces y esta cosa no se me quita? Esa fue una batalla que Pablo peleó y no la ganó. Y el Señor, ¿qué le dijo? Bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo, ya no me pida más. Y cuando Pablo dijo, he orado 3 veces, estaba diciendo, he orado de forma perfecta. He examinado mi corazón, estoy bien contigo. He orado perfectamente, Señor. Estoy pidiéndote algo que es posible. Y el Señor le dice, no, bástate mi gracia. Y Pablo peleó esa batalla y la perdió. Pero por eso Pablo dice, yo he peleado la buena batalla. Hermano, hay buenas batallas y hay malas batallas. Usted y yo tenemos que aprender cuáles son las batallas que hay que pelear. Y hay cosas que nosotros a veces en el mundo espiritual queremos pelear y son batallas que no debemos de pelear. No todas las batallas son buenas. Pablo no dijo he peleado todas las batallas, sino las buenas batallas. La buena batalla. Muchas personas terminan el año agotados, frustrados, derrotados porque se desgastaron en peleas que Dios nunca les dijo que pelearan. Hay gente que se decepciona de la vida, en su trabajo, en su vida cotidiana, en su vida de matrimonio, porque está peleando batallas que Dios ni le dijo que peleara. Es que estoy cansado, a mí Dios ya no me responde. Pero ¿qué? Tal vez Dios le respondió, tal vez Dios le dijo, no pelee eso, deje eso es mío. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. ¿Aló? El apóstol Pablo entendía esto. Saben, hermanos, hay un ejemplo que es hermoso. David, en capítulo 17 de Primera de Samuel, David llegó al campo para enfrentar a Goliat. ¿Y qué le dijeron sus hermanos? Sus hermanos lo rechazaron y le dijeron, chiquito, ¿qué está haciendo aquí? Usted lo que quiere es tratar de ver cómo gana. Váyase de aquí. Y empezó y le empezaron a decir, lo menospreciaron, lo pusieron por allá, le dijeron, usted es un inútil. Y se llama David. Y le dijo, váyase. ¿Qué hizo David? Ve qué tremendo. David no peleó con sus hermanos. ¿Qué fue lo primero que hizo? ¿No peleó con quién? Con sus hermanos. No peleó con sus hermanos. Él entendía cuál era la batalla que Dios le estaba llamando. Y Dios le había llamado a David no a pelear con sus hermanos, lo llamó a pelear con el gigante. Y a nosotros Dios nos ha llamado a pelear con gigantes y cortarles la cabeza. Pero tenemos que entender, hermanos, que no son todas las batallas. Cuando entendemos esto y vemos la sabiduría de David, él no se detuvo a pelear con sus hermanos. Él sabía que su batalla era con el gigante, no con su familia. Ignoró la distracción y cortó la cabeza al gigante. El mundo, la iglesia hoy vive distraída en cosas, hermanos. La gente que está enojada y ya no ora porque el gobierno no le gusta. Orad por vuestros gobernantes. No, bueno, yo voy a orar. Peleando batallas que no vamos a ganar. Oren por los que están en eminencia y los que están en autoridad. Por ese jefe. Nah, jamás. Primero muerto. Tenemos irrupciones, interrupciones en los procesos y no peleamos las batallas. Hermano, que este año sea un año donde usted y yo peleemos las batallas que Dios quiere que peleemos. Porque Dios pelea por nosotros. Pero Él nos manda a pelear batallas. ¿Saben? Cuando usted y yo guardamos la espada, Dios saca la suya. Y usted y yo sabemos que Dios pelea mejor que usted. Por eso si hablamos de primicia, de entregarlo primero, de entregarlo todo, sin reserva, sin miedo, y decir, Señor, aquí está esto, usted se me dio, yo voy a sembrar aquí. Señor, esta es
mi tiempo, yo voy a entregar ese tiempo. Señor, este es aquí está Señor, aquí está todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, todo lo que yo digo y vivo. Este soy yo, Señor, yo quiero entregarme a ti, quiero vivir como una primicia para tu vida, para tu gloria, para tu alabanza. Amén, hermanos. ¿Por qué? Porque la primicia define el enfoque. Escoger la batalla. Escoger las batallas mediante la honra. El apóstol Pablo supo cómo conectar. El apóstol Pablo supo que la primicia define el enfoque. Hermanos, Pablo dice que él peleó la buena batalla. David frente a Goliat ignoró las críticas de sus hermanos para enfocarse en el gigante. Ahora, ¿cómo supo David cuál era la batalla correcta? Porque su corazón estaba alineado a la honra de Dios. Por eso yo le digo, necesitamos entender qué es alinearnos. Porque al cristiano hoy no le gusta y no nos gusta vivir la fea, solo las bonitas. Y entonces sacamos doctrinas y sacamos temas y textos que, si bien es cierto, son un principio de realidad. Somos hijos de Dios, somos más que vencedores en Cristo Jesús, pero también dice, en el mundo tendréis aflicción. Confiad, yo he vencido al mundo. Aunque pases por el valle de la sombra y la muerte, no temas, pero tendré que pasar por el sombra del valle y muerte, hermano. Tendré que pasar en momentos duros, en momentos difíciles, pero a veces no nos gusta. Es que eso no, quién sabe qué es. Usted es un hijo del rey, usted es una hija del rey y usted tiene que tenerlo todo. Sí, hermanos, yo en fe también lo creo, yo puedo tener, porque Dios es un Dios proveedor, tiene pensamientos de bien y no de mal. Pero, ¿qué pasa cuando yo estoy pasando por momentos difíciles? ¿Qué es que entonces no soy hijo de Dios? No, no es cierto. Tengo que entender desde ahí lo que Pablo dice, pelear la buena batalla. David entendió esto, hermanos. Cuando él se alineó con honra a Dios, cuando tú entregas tus primicias, tu tiempo, tus bienes, tu primer mes, les estás diciendo a Dios, tú eres el dueño de mi 2026. Así de fácil es. Pero a veces nosotros no estamos listos a ceder. Estamos muy agarrados. Honrar a Dios de primero es recibir sabiduría para discernir qué batallas son tuyas y cuáles son distracciones del enemigo. Hermano, cuando yo me levanto y yo me despierto y mi primer pensamiento está conectado con el Señor y yo pido dirección del Señor, ¿qué creen ustedes que va a pasar? El Señor nos va a guiar, pero a veces nosotros nos despertamos pensando en cualquier otra cosa. Bueno, a mí me ha pasado, ¿verdad? Porque aquí no me va a parar a decir que sí, yo sí pienso solo en el Señor. No, me ha pasado. A veces lo primero que agarro es el teléfono y es un problema, o es una situación, y es una cosa, y decir, ay, qué torta, ay, qué. Y ahí estamos, hermano. Entonces vivimos con las presiones altas, y con crisis, y en depresiones, y en situaciones adversas. ¿Por qué? Porque no hemos entendido la primicia del día, abrir mis ojos y decir, Señor, gracias. Al que está sentado en el trono y al Cordero, la honra, la gloria, la alabanza. Señor, mi vida, mi casa, mi familia está en tus manos. Lo que tú quieras, no lo que yo quiera. No vengo aquí a pedirte y hablarte de mis planes. Quiero oírte, Señor, de tus planes para mi vida y caminar en eso, hermano. Eso es entender primicia. El apóstol dijo, yo sé pelear la batalla y he peleado la buena batalla de la fe. El principio de las primicias, hermano, dice que si lo primero es santo, todo lo demás lo será. Eso es lo que dice. Si lo primero es santo, todo lo que sigue será santificado. Si quieres decir al final del año, he acabado la carrera, debes santificar el inicio. Las primicias no son un pago, son un reconocimiento de que Dios es el dueño de la pista por donde usted corre. Para los que anotan ahí, Romanos capítulo 11, verso 16. Romanos capítulo 11, verso 16. Es el principio de las primicias que dice, si lo primero es santo, todo lo demás lo será. Si tu primer pensamiento es con Dios, si tu primer deseo de corazón es honrar a Dios y darle gloria con lo que usted es, con lo que usted tiene, con lo que usted hace, hermano, Dios sabe cómo compensarnos. Si nos compensa a veces siendo nosotros a veces un desastre que no estamos, ni damos, ni oramos. Nosotros, por eso el texto dice, aún siendo infiel, Él se mantiene fiel.
Amén. Escojamos las batallas. El ejemplo de David en 1 Samuel. No, voy a cerrar aquí. Voy a cerrar aquí porque después, como es una serie, nos queda poder ver también, no solamente que escoger las buenas batallas, sino que es correr la carrera, que es otro asunto y se los adelanto. A veces nosotros estamos corriendo carreras y estamos viendo a ver la carrera que está a la par. Y cuando estamos viendo lo que está a la par, es que vea, hermano, usted no corre, usted se tropieza. Usted no va a llegar a la meta. He corrido, es mi carrera. Es mi carrera. Es mi espacio, es mi carrera. Es mi carrera, no es la carrera de nadie, es mi carrera. Es mi batalla. Aleluya. Gracias, amada hermana María. Gloria al Señor, porque así es como es que funciona. Hermanos, no empieces el año peleando con tu familia o con tus circunstancias. Uno oye gente y dice, otra vez el mismo año. Lo mismito del año pasado dijo aquel. Empieza el año en el altar. Empecemos el año entregando las primicias como un acto de fe. Honrar a Dios de primero te da la autoridad delegada para cortarle la cabeza a los gigantes, hermano. Pero necesitamos entenderlo. Pablo dijo, tengo que pelear la buena batalla. Y Pablo peleó la buena batalla, hermano. Pablo está escribiendo ya al final de su vida en ese texto. Qué hermoso es poder decir, ya dice, peleado la buena batalla, hermano. Corrido la carrera, he guardado la fe. Amén. Bueno, vamos a dejar eso para la próxima vez. Dios primero, agradeciéndole al Señor, a los que están ahí conectadísimos, a la hermana Ruth, a doña Fanny, a Juan José, a Alcira, a Yami, a Yamilet, a Novoa, a Yamile, a Mamita. Ahí debe estar Alcira. Están arreglando un bombillo. Tienen como 22 días de estar arreglando. Pero bueno, esperemos que lo logren. Gracias a los que han estado ahí conectados. Hermanos, yo quiero que terminemos este tiempo orando. Que nos pongamos en pie y que podamos orar. Y si en medio de nosotros, si usted necesita que oren por usted o que oremos por usted, usted dígalo, porque queremos hacerlo. Queremos salir de aquí diciendo, Señor, yo quiero entender primicias. Yo quiero entender que debo dar todo. Lo que soy, lo que hago, lo que tengo, es tuyo primero. Yo quiero pelear mis batallas, dejar de pelear con las circunstancias, dejar pelear con el esposo, con la esposa, con la familia. ¿Nos ponemos en pie, hermano? Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, los que estamos aquí decimos gracias. Gracias por la vida, gracias por tu espíritu, gracias porque tú vienes, Señor, y nos traes a través de la Escritura la enseñanza de que tenemos que saber y aprender a pelear las batallas, la batalla de la fe, la batalla, Señor, que tú has propuesto para que nosotros la peleemos. Nuestras armas no son carnales, son espirituales en Cristo Jesús. Y necesitamos también comprender, Señor. Darnos de todo lo que tú nos has dado y darnos a un mundo herido, a una familia, a un esposo, a una esposa, a los hijos. Señor, ser nosotros de verdad esa estructura de credibilidad en medio de este tiempo, en medio de este año que inicia. Ayúdanos en esto, Señor, y oramos por los que estamos aquí, por nuestras familias. Quiero que levantemos un clamor por nuestros hijos, por la familia. Dígale, Señor, en el nombre de Jesús, ponga su familia, hermano. Dígale, aquí está mi familia, aquí están mis hijos, aquí está mi esposo, mi esposa, aquí están esas personas que yo amo. Señor, ten misericordia, que este 2026 pueda discernir en el nombre de Cristo Jesús, Señor, esas batallas que yo debo pelear, interceder por mi familia, clamar por mis hijos, por el esposo, por la esposa, por la situación laboral, por la situación salud, en el nombre de Jesús. Porque también las batallas que tú también pelearás, las pelearás por mí, Señor. Porque cuando yo depongo mi espada, como le dijiste a Pedro, Pedro, mete esa espada en tu vaina.
No, al que hierro mata, hierro muere. Y tú peleaste por Pedro. Fuiste hasta la cruz del Calvario, lo redimiste. Y fue aquel hombre que hoy es Pedro. Aquel hombre que hoy ha puesto, Señor, tu nombre en alto. Ese hombre que fue usado por ti, Señor. Cuando nosotros te ponemos actitudes, tú vienes, Señor, y pones las actitudes. Oramos por la familia, oramos por nuestros hijos. Que nuestros hijos busquen de ti. Que nuestros hijos, nuestras hijas busquen de tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús. Oramos también, Señor, por este ministerio, por esta iglesia, para que nosotros asumamos el reto de estar, de dar y de poder, Señor, servir en medio de este tiempo. Estando, dando, orando, Señor, en medio de esta casa, en medio de esta comunidad. Si nos has traído hasta aquí, que seamos congruentes, Señor, entendiendo que yo debo estar, que tengo que sacar este espacio de este domingo, de este miércoles, de este viernes, para estar en esos espacios estudiando la palabra, para que en esto nos nutramos. Qué bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Señor, oramos por este ministerio, oramos por cada familia que hoy está aquí congregada y los que están ahí también, Señor, a través de las redes. Los bendecimos y bendecimos este tiempo, Señor. Te damos todo honor y toda gloria a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si aquí hay alguien que está en necesidad de enfermedad o en cualquier situación, oramos. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, oramos por cada uno de los que puedan estar afectados en su salud, en cualquier área de la vida, Señor, para que vengas tú con refrigerio, para que tú vengas con ese milagro, porque tú eres un Dios que no has cambiado, eres el mismo ayer, hoy y siempre, Dios de pactos, un Dios de milagros, un Dios que llama las cosas que no son como si fueran. Sí, eres el Dios que no llama las cosas que son como si fueran. Tú sí sabes cómo hacerlo. Tú sí sabes cómo cambiar, tú sí sabes cómo revertir procesos, tú sí sabes cómo cambiar lamento en baile, tú sí sabes, Señor, cómo consolidarnos, tú sí sabes cómo enseñarnos a alinearnos a tu palabra, alinearnos a tu santa voluntad, aunque muchas veces parezca difícil y parezca, Señor, angustiante. Enséñanos, Señor, a discernir, pelear las buenas batallas, alinearnos a tu verdad, alinearnos a tu palabra, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y la iglesia dice, amén. Denle un aplauso al Señor y dígale gracias. Gracias, Señor.